Hola, en el video de hoy revisaremos algunos ejemplos de externalidades. Partiremos por el caso de una externalidad negativa. Tenemos que si tenemos una demanda, ¿verdad? Y una oferta, sabemos que la oferta va a ser el costo privado de producir algo y la demanda va a ser el beneficio privado. Si yo tengo una externalidad negativa asociada a la producción, por ejemplo como la contaminación, va a ocurrir que tengo un costo externo que no estoy absorbiendo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener, déjame ponerlo con otro color, el costo social va a ser que es igual al costo privado más el costo externo, ¿cierto? Y ese costo social va a ser más grande que el costo privado. Por lo tanto, en el caso de una externalidad negativa, la cantidad que se transa actualmente en el mercado, la cantidad de mercado, es mayor que la cantidad socialmente eficiente. ¿Ven? Entonces, ese es el problema. El problema es que estoy sobreproduciendo. Entonces, estamos haciendo, te contesto al tiro, estamos haciendo que empresas que producen con un alto costo para la sociedad, ¿ven? Todo este alto costo para la sociedad, lo están recibiendo personas que no lo valoran tanto. Por eso genero esta ineficiencia. Esa es la idea de la externalidad negativa. Externalidad negativa de producción. Entonces, si el problema es la sobreproducción, lo que yo quiero es que se produzca menos, ¿verdad? Entonces voy a hacer alguna medida del Estado para que se produzca menos. Esa es la lógica. Por eso ponemos un impuesto. O por eso ponemos una cuota o un precio máximo, un precio mínimo, para que se produzca menos. Tú tenías una duda ya en la mesa 2. Sí, que había dicho que era sobreproducción. Sobreproducción, sí. Lo debo haber dicho mal. Ya, en el caso de una externalidad positiva, no, déjenme cerrarle la idea de las externalidades negativas antes de pasarme a la externalidad positiva. Ya, en el caso... Ahí está como el mismo corte, sí. Ya. En el caso de una externalidad positiva, o sea, negativa, pero del consumo, por ejemplo, consumo de cigarro, costo privado, digo la oferta. La oferta sabemos que representa el costo privado y la demanda representa el beneficio privado de consumo. Entonces lo que va a pasar es que ahora el beneficio privado va a ser menor que el beneficio social. ¿Dónde está el problema del cigarro? No está en la producción del cigarro, está en el consumo del cigarro, ¿verdad? Porque hay un costo externo, pero del consumo. Entonces vamos a tener que el beneficio social del cigarro va a ser igual al beneficio privado del cigarro, pero ahora menos tenemos un costo externo, pero del consumo de cigarro. ¿Lo ven? Por lo tanto, en realidad el beneficio social del cigarro es más pequeño. ¿Lo ven? De nuevo tenemos el mismo problema anterior. Actualmente la cantidad del mercado es grande y deberíamos tener una cantidad social más pequeña. Esta es la cantidad socialmente eficiente. Es muy parecido, ¿lo ven? Y estoy generando una ineficiencia. ¿Por qué? Porque estamos... ¿Por qué estoy generando una ineficiencia? Porque estamos con oferentes que no son tan eficientes para la sociedad, produciendo algo que no lo valoramos tanto como sociedad. Y ahí tenemos una pérdida de eficiencia. ¿Ven? Esa es como la idea. Entonces esta sería una externalidad, no así, sería una externalidad negativa del consumo. Ejemplo, los cigarros. Ya. Entonces ahora voy a la pregunta que tenían de acá, de la mesa 7. ¿Por qué entonces también yo debería tratar de corregir una externalidad positiva? Porque suena como algo positivo. Lo positivo ojalá lo tengamos, pues no lo corrijamos, ¿no? Porque el problema
no es que yo tenga un efecto positivo, sino que ese sea un efecto externo, que no esté internalizado en el mercado. Entonces hagamos una externalidad positiva del consumo. Estamos por ahí. Podemos hacer el ejemplo de las vacunas, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ejemplo. Las vacunas. Entonces vamos a tener una demanda por vacunas y una oferta por vacunas, ¿verdad? El tema es que acá la oferta de nuevo es el costo privado y la demanda es el beneficio privado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que va a ocurrir acá? Es que hay un beneficio externo de la demanda, ¿verdad? Hay un beneficio externo de consumir las vacunas. Entonces vamos a tener que el beneficio social va a ser igual al beneficio privado más el beneficio externo. Por lo tanto, hay un beneficio que esta demanda no está considerando. La demanda social por vacunas es más grande que el beneficio privado. Por lo tanto, actualmente estamos acá. Actualmente tenemos, esta es la cantidad de mercado. Pero a la sociedad le gustaría que estuviéramos acá. La cantidad socialmente eficiente. Entonces tenemos subproducción. Entonces no es que tú quieras corregir que hay una externalidad o un efecto positivo, sino que quieres corregir la subproducción. Es lo mismo en el caso anterior. No es que quieras corregir la contaminación per se, quieres corregir la sobreproducción. ¿Se entiende la idea? Entonces acá también tenemos una ineficiencia. ¿Dónde está mi ineficiencia? Que tengo todos estos oferentes que son eficientes, que no están ofreciendo a todos estos demandantes que sí son eficientes. Yo quisiera estar ahí. Y eso es lo que estoy perdiendo. Tengo toda esta demanda social que no está siendo satisfecha por estos oferentes que sí son productivos o que sí son eficientes. Y eso me genera esa pérdida de eficiencia. También podría yo graficar esa pérdida en este triángulo de acá. ¿Ven todos que da lo mismo un poco en cuál triángulo lo grafique? ¿Por qué? Porque son paralelas y son una raya, los dos son iguales. ¿Cierto? ¿Todos claros con eso? Entonces esta es una externalidad positiva. Profe, Escucho. ¿qué significa M y SE? ¿Dónde? Ah, M, mercado. Ah, Y SE, socialmente eficiente. ya. Gracias. Hagamos una externalidad positiva de la producción. Y aquí tenemos los 4 casos. Entonces tenemos nuestra demanda, de nuevo que es nuestro beneficio privado, y nuestra oferta, que es nuestro costo social. Entonces la idea es que ahora, si yo tengo una externalidad positiva asociada a la producción, quiere decir que el costo de producción para la empresa, dijo costo social, pues ahí debería ser costo privado. Que el costo de producción para la empresa debería ser, no está considerando estos beneficios externos que entrega la sociedad con su producción. Por lo tanto, ese costo debería ser menor, porque está generando un bien para otros. Entonces, en recursos, esos recursos que nos ahorra para la sociedad deberían estar considerados. Aquí, por ejemplo, podría ser, no sé, la invención de la penicilina, podríamos ponerle un ejemplo. Entonces, cuando se inventó, se gastaron hartos recursos en eso. Pero ese bien en sí mismo benefició muchos otros bienes, ¿cierto? Les disminuyó el costo a todos otros bienes, pero esa disminución de costo no se la consideró a sí misma. Por lo tanto, aquí tendríamos que el costo social debería ser el costo privado de la producción menos este beneficio externo que me está haciendo esa producción. ¿Lo ven? Por lo tanto, el costo social debería ser más pequeño, es decir, se expande la oferta. ¿Lo ven? Entonces, actualmente estamos acá
pero quisiéramos estar acá. Esta es la costilla socialmente eficiente. Es el mismo problema, tengo subproducción. ¿Cómo lo arreglo? Subsidio, por ejemplo. Sería como una solución. ¿Por qué? Porque igualo la curva que está mala a la curva que debería estar. Esa es como la idea de todas estas regulaciones. Igualo la curva que no me está considerando la externalidad a la que sí lo considera. Si necesito expandirla, le doy un subsidio. Si necesito contraerla, le doy un impuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que tenemos oferentes eficientes. A ver. Tenemos oferentes eficientes que podrían satisfacer a consumidores que los demandan, pero no lo están haciendo. Entonces ahí tenemos nuestra pérdida de eficiencia. Entonces ahí tenemos los 4 casos posibles. Aquí tenemos los 4 casos posibles. ¿Un poco más claro? Súper. ¿Cierto? Entonces, ejemplo, las vacunas. Entonces, las vacunas tendrían una externalidad positiva, ¿cierto? ¿Asociada a qué? ¿Qué genera la externalidad positiva de las vacunas? ¿Que se produzcan vacunas o que se consuman las vacunas? ¿Qué es lo que genera los beneficios para la sociedad? Que se consuman, ¿cierto? Al consumir mi vacuna yo me inmunizo y como que inmunizo un poquito al resto. Esa es como la idea de las vacunas, ¿cierto? Está este efecto rebaño, ¿verdad? Ok. Entonces, al ser una externalidad positiva, pero es asociada al consumo, siempre tienen que ponerle este apellido a la externalidad. ¿Quién genera la externalidad? Al consumo. Entonces, hagamos el mercado antes de que analicemos cualquier cosa. Entonces, ¿se ve bien? Ya. Entonces, imaginemos que tenemos nuestra demanda por vacuna y oferta por vacuna. ¿Cómo será la demanda por vacuna? ¿Elástica o inelástica? ¿Qué piensan? Como inelástica, ¿cierto? Porque pocos sustitutos principalmente, ¿cierto? Entonces la hacemos como una demanda inelástica. La vamos a hacer así. ¿Y cómo será la oferta por vacuna? ¿Elástica? ¿Inelástica? ¿Inelástica, tú crees? ¿En qué sentido? O sea, como que no tiene mucha variación en cuanto a... O sea, como que siempre se produce un stock de Se produce un stock, ¿cierto? Pero aprovechemos de ligarlo esto con el tema de producción, de teoría de la firma. La teoría de la firma te puede dar hartas ideas de la elasticidad de la oferta del mercado. Entonces, ¿me creerán que una vez que se hizo la inversión en la tecnología para desarrollar la vacuna, una vez que eso ya pasó, probablemente las vacunas tienen rendimientos constantes a escala? ¿En qué sentido? Que si quiero producir el doble de vacuna, necesito el doble de componentes. Si quiero producir el triple de vacuna, necesito el triple de componentes. Y así sucesivamente, ¿o no? Entonces, probablemente la oferta de vacunas sea súper elástica. Si tengo suficiente demanda, voy a satisfacer toda la demanda, porque solo necesito más componentes. ¿Se entiende la idea? Lo que tú estás hablando es que, claro, una vez que tengo un stock fijo de las vacunas y llego al final de ese stock, ahí hay que hacer como otra tirada. Entonces, quizás se podría ver a lo mejor como una cosa así. Tengo un stock final. ¿Ven? Como una oferta un poco rara. Como agarrando esa idea de que acá tengo un stock último de vacuna. Esa sería como la versión más rara. Pero si pensamos como en el largo plazo, como la oferta de largo plazo, probablemente sea una cosa muy elástica. En el corto plazo podría ser una cosa más inelástica. Ya. Pero pensemos acá de largo plazo. Ok. Entonces, ¿qué pasa acá?
Miren, estoy haciendo un caso bien raro, por eso le estoy dando un caso raro. Que esta va a ser la cantidad de vacunas que se produzcan en el mercado, ¿verdad? Así. Esta de acá va a ser la cantidad de mercado de las vacunas. Pero ¿cuál es el problema? Que hay una externalidad positiva, ¿cierto? Entonces los consumidores de la vacuna no están recibiendo todos los beneficios de sus vacunas. Hay un beneficio externo, ¿verdad? Entonces acuérdense que la demanda representa el beneficio de consumir. Es el beneficio privado de consumir. Por eso yo consumo, porque las cosas me dan un beneficio. Y ni siquiera cualquier beneficio, el beneficio marginal privado de consumir. Porque yo voy a pagar por el bien en la medida que me va beneficiando. ¿Se acuerdan? La máxima disposición a pagar, ¿verdad? Ya. Entonces nosotros vamos a identificar una nueva beneficio, que lo vamos a llamar el beneficio social. Y vamos a decir que el beneficio social va a ser el beneficio privado más el beneficio externo. Entonces, en este caso, si decimos que las vacunas tienen un beneficio externo mayor que 0, claramente la curva de beneficio social va a estar por afuera. Va a ser más grande que el beneficio privado. ¿No? Beneficio social. ¿Y dónde está la diferencia entre estas dos? La diferencia va a estar dada por la externalidad positiva. Porque es un beneficio que no estoy considerando yo como privado. Porque si a uno no lo obligaran a vacunarse, probablemente muchas personas no se vacunarían. Es lo que está pasando en el mundo. En el mundo muchas personas están decidiendo no vacunarse. Porque está toda la tendencia antivacuna. Supongo que en esta carrera, las de ustedes, en esta universidad no tengo que convencer a nadie de que las vacunas son buenas, ¿cierto? Que han sido una gran innovación para la sociedad. Que buena parte de nuestra larga expectativa de vida que hay hoy en día se la debemos a las vacunas, a la penicilina y al jabón. Listo. Podríamos explicar un buen porcentaje de la subida de la expectativa de vida con esas 3 innovaciones. Y eso es todo. Y jabón es clave, jabón es súper importante, ¿cierto? Eso era tonto lo que estoy diciendo, pero es súper importante. Ok, entonces ahí tenemos. Y lo que va a ocurrir es que, miren, si yo intersecto el beneficio social con la oferta por vacuna, voy a llegar a esta nueva cantidad que vamos a llamar la cantidad socialmente eficiente o el óptimo social. Entonces, este es el problema de la externalidad positiva. Que el mercado provee, si yo dejo al mercado solo, se va a consumir menos vacunas que lo que deberíamos consumir de vacunas, dados los beneficios sociales que tiene. ¿Lo ven? Entonces, como la cantidad óptima social es mayor que la cantidad de mercado, el mercado por sí solo falla. Esa es la idea de la falla del mercado. El mercado no llega al óptimo para la sociedad. Entonces acá hay en este caso un subconsumo de vacuna. Consumo. A la sociedad le gustaría que consumiéramos más vacunas, y como no nos obligan y dejan al mercado así solito, oferta y demanda, la sociedad falla. El mercado falla en satisfacer las necesidades de la sociedad de vacunas. Sí, las necesidades quizás individuales, pero no las que son del agregado. Eso es el problema de la externalidad. En el caso de una externalidad negativa, es al revés. Y lo que ocurre es un sobreconsumo o una sobreproducción. Entonces, el meollo de la externalidad no es el efecto, sino que es cuánto se consume o cuánto se produce. Ahí está. Entonces, si lo que se consume y produce no es lo que es óptimo para la sociedad, estamos con falla. Y si lo que se consume o produce es lo óptimo para la sociedad, no hay falla. Pero esto es como de ahora, o sea, el mercado actual de... Ah, no, pues esto no es el mercado actual. Este es el mercado sin regular. Si yo no regulo el mercado y lo dejo solito, va a pasar esto. ¿Qué pasa con el mercado actual de vacunas? De verdad de vacunas, por ejemplo, en Chile. Se obliga, te obligan. Te ponen una regulación de orden y te dicen, todos los niños de tanto año en Chile tienen que tener tal vacuna.
Una obligación. Sí, te obligan. Y al mismo tiempo te dan un subsidio, no te la cobran. La vacuna es gratis y obligada en Chile. Pero hay países donde no. Pero si yo dejara el mercado sin regulación, en realidad no te obligarían a ninguna vacuna y tú tendrías que pagar por las vacunas. ¿Ves que inmediatamente mucha menos gente se vacunaría? Si fuera como el mercado libre. Pero este es un mercado que es regulado por esto. Este es el... ¿Lo ven? Este es la justificación de por qué se regula ese mercado. ¿Y cuánto se regula? En este caso nosotros queremos llegar a una vacunación casi universal, ¿cierto? Que todos los que puedan ser vacunados se vacunan. Pero esto ocurre con muchos bienes, piensen, muchos bienes que tienen subsidios, como que la justificación del subsidio va dada por externalidades positivas. Por ejemplo, ¿se le ocurre alguna otra cosa que tenga un subsidio? Por ejemplo, la leche para los niños también está subsidiada. Y ahí hay un motivo de salud pública que tiene que ver con que tenemos una sociedad más fuerte. Si nuestros niños todos se alimentan bien, alcanzamos la altura y la salud como natural que tendrían los niños, incluso si uno es pobre. Por eso te regalan la leche purita en los hospitales. No sé si ustedes saben que la leche purita no te la dan porque eres pobre, te la dan porque eres niño. Todos los niños de Chile tienen derecho a la leche purita. Y la determinan por el censo. Por el censo calculan la cantidad de niños que nacen y se calcula el porcentaje de leche que se entrega en los consultorios. Y cualquier persona que tenga niños puede ir a buscarla. Lo que pasa es que hay mucha gente que nunca las va a buscar. Porque no... Porque no es muy buena. Pero, claro. Pero el objetivo de esa leche era a los niños que no les daban nada. O sea, es mejor eso que nada. Hay que pensar en el momento en que se crearon estas leyes también. Que era donde el problema en Chile era la desnutrición. Y la desnutrición trae muchas externalidades negativas para las personas en general. Tiene bajas cognitivas y dañas a una línea de personas. Pues dañas a esa persona y a todos sus hijos y descendientes. Entonces tiene muchas externalidades intergeneracionales. Y uno puede pensar que hay muchas cosas que tienen estas condiciones. Pero estos son los mercados sin regular. Pues piensen, la mayoría de los mercados son regulados. ¿Qué mercado podríamos decir que a lo mejor tiene externalidades positivas y que no tiene mucha regulación? A lo mejor es Wi-Fi. Por ejemplo, podríamos decir que Wi-Fi tiene externalidades positivas. Quizás no beneficia solo al que recibe el Wi-Fi. A lo mejor esa persona crea una empresa y beneficia a la sociedad, hace que colaboremos y beneficia las decisiones políticas, hace que tomemos mejores decisiones. Eso a lo mejor sería una justificación a poner Wi-Fi público. Pero también lo contrario. También. Por eso te digo, es cuestionable, por eso estaba buscando una cosa que no estuviera regulada. Pero la mayoría de las cosas que como por lógica tienen externalidades positivas son reguladas, ¿se fijan? Las vacunas, la educación, la salud, casi todas esas, al menos donde es indiscutible, son súper subsidiadas y súper reguladas. Pero por ejemplo, si yo esos mercados los dejo sin regulación, ¿qué pasaba con la educación cuando no se regulaba? Los niños llegaban hasta cuarto básico. Creo que ya les di el ejemplo, ¿cierto? Si yo no la regulo, y eso era lo que pasaba. Cuando yo dejaba la educación solo en las manos de los privados, ¿y con qué me refiero a privados? No los dueños de los colegios. Bueno, también me refiero a los dueños de los colegios, pero también me refiero a los papás. Los papás que toman las decisiones también son privados. Entonces, si yo lo dejo solo en los entes de los privados, ellos solo toman sus costos y beneficios en cuenta. Por lo tanto, pueden tomar decisiones, sobre todo cuando hay estas externalidades tan grandes que no benefician a la sociedad. ¿Y ahí cómo se regula? Subsidios y obligaciones. Esa es como la forma de regularlo. Entonces, espero transmitirles que el problema de la externalidad positiva no es el beneficio para la sociedad, sino que se subconsumen las cosas que tienen externalidades positivas. Por ejemplo, las investigaciones científicas. Si no hubieran fondos para investigaciones científicas y lo dejáramos solo en las manos de los privados, imagínense, si no existiera CONICYT, ni los FONDECYT, ni nada de eso, ¿cuánta investigación se haría en Chile? Nada. Si ya se hace poco con todo ese apoyo, y que es mucha plata que apoya el Estado, y ya se hace poco, imagínense si no hubiera ese apoyo.
O sea, solo investigaría a la gente como por amor al arte, porque quiere ayudar a la sociedad. Y esos son muy poquitos, ¿cierto? Muy poquitos. ¿Estás perdida? ¿Fuiste a la otra sala? Pucha, mandé muy tarde el mail, yo lo siento. Pero creo que lo avisaron también de docencia. Entonces yo me había tranquilizado porque ayer le dije a alguien, me dijo, no, sí sé que le habían cambiado la sala. Entonces yo me quedé tranquila y después dije, hoy mejor igual voy a mandar un mail antes de irme a la otra sala. Lo siento, te avisa. ¿No? ¿Va? Bueno.